Estimados oyentes, sean bienvenidos. En medio de una propuesta imposible, una mujer encara el precio de la salvación y el peso del amor que nace donde menos se espera. Cuando el destino mezcla orgullo y deseo, ¿qué elige el corazón? Denle me gusta, suscríbanse y cuéntenos. ¿Nos están escuchando desde el sofá, el autobús o preparando la cena? En el interior del Bajío, donde el verde de las colinas se encontraba con el cielo azul, la hacienda Flor de Cempasúchil era más que un pedazo de tierra para Carolina Alarcón. Heredada de sus padres tras un trágico accidente en la carretera, la propiedad no solo cargaba las memorias de generaciones, sino también el peso de la responsabilidad que ahora reposaba sobre los hombros de la joven de 28 años. Era una tarde de sábado cuando Carolina revisaba las cuentas de la hacienda en la mesa de madera fina que había pertenecido a su abuelo, una reliquia tan antigua como las raíces de la familia en aquellas tierras. Los números delante de ella no mentían. La situación era crítica. La sequía que había azotado la región en los últimos 2 años había reducido drásticamente la producción de café, principal fuente de ingresos de la hacienda. Las deudas con el banco crecían como mala hierba después de una buena lluvia. 3 meses más, pensó Carolina, pasándose las manos por el cabello rizado. Solo tengo 3 meses más antes de que el banco ejecute la hipoteca. La idea de perder la hacienda era como una puñalada en el pecho. Aquellas tierras eran todo lo que le quedaba de su familia, el legado que sus padres habían construido con tanto sudor. El viento que entraba por las ventanas de la casa principal traía el olor a tierra y el sonido distante del ganado que aún resistía en los pastizales resecos. Carolina respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. Ya había intentado préstamos en otros bancos, pero su historial en el buró de crédito, producto de una inversión fallida el año anterior, le cerraba todas las puertas. Mientras guardaba los papeles, escuchó el sonido familiar de la vieja camioneta de don Antonio, el cartero que servía a la región desde hacía más de 3 décadas. «Buenas tardes, doña Carolina», saludó el señor de cabellos entrecanos y piel curtida por el sol, extendiéndole un sobre. «Correspondencia para usted». Carolina agradeció con una sonrisa cansada, tomando el sobre amarillento. No había remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía firme y decidida. Intrigada, lo abrió mientras don Antonio se alejaba. Dentro había un billete corto y directo. «Necesito hablar con usted sobre la hacienda. Mañana a las 10 a.m., en la hacienda El Horizonte. No se atrase. Teodoro Montero». Carolina sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer aquel nombre. Teodoro Montero era el dueño de la hacienda más grande de la región, El Horizonte, que colindaba con sus tierras. Un hombre reservado y temido, conocido tanto por su fortuna como por su personalidad inflexible. Los lugareños comentaban que Teodoro era un hombre justo, pero implacable en los negocios. Viudo hacía 5 años, vivía prácticamente aislado en su propiedad, rara vez apareciendo en las fiestas del municipio o en la misa dominical. A sus 38 años, era considerado el soltero más codiciado de la región, pero ninguna mujer había logrado romper la barrera que él había erigido alrededor de sí mismo tras la pérdida de su esposa. Carolina se preguntaba qué podría querer Teodoro con ella. Raramente habían intercambiado más que saludos formales en las pocas veces que se habían encontrado. ¿Sería algún problema en la colindancia de las tierras? ¿O habría oído sobre sus dificultades financieras? Independientemente del motivo, no podía darse el lujo de ignorar el llamado. La noche fue de sueño inquieto para Carolina. Sueños agitados donde veía la hacienda siendo engullida por sombras y el rostro severo de Teodoro observando a la distancia. Se despertó antes de que cantara el gallo, cuando el cielo aún tenía los tonos púrpura de la madrugada. Después de un café rápido, eligió sus mejores ropas, una falda larga de algodón y una blusa blanca, sencilla pero digna. Se recogió el cabello en un chongo bajo y se calzó las botas de montar. Ensilló su caballo, un alazán llamado Vendaval, regalo de su padre cuando cumplió 18 años. El camino hasta la hacienda El Horizonte era corto, pero cada metro parecía estirarse infinitamente bajo el peso de la aprehensión. El sol ya estaba alto cuando Carolina
avistó los inmensos portones de hierro forjado con el escudo de la familia Montero. Un empleado ya la esperaba, como si Teodoro supiera exactamente cuándo llegaría. «Sígame, doña Carolina», dijo el hombre, guiándola por un camino de piedras que serpenteaba entre jardines impecablemente cuidados hasta la casa principal. La sede de la hacienda El Horizonte era imponente, una construcción colonial bien conservada, rodeada por amplias terrazas y protegida por árboles centenarios. Carolina desmontó, entregando las riendas al empleado, y subió los escalones de la entrada con el corazón acelerado. Teodoro la esperaba en la terraza, de pie, con las manos cruzadas a la espalda. Alto y de hombros anchos, tenía la piel bronceada por el sol y el cabello negro con algunas canas en las sienes. Sus ojos, de un castaño profundo, parecían evaluar cada movimiento de Carolina. «Puntual», comentó él con una voz grave que no demostraba aprobación o desaprobación. «Me gusta eso». «Buenos días, señor Montero», respondió Carolina, manteniendo la compostura a pesar del nerviosismo. «Recibí su billete». «Entre», dijo él simplemente, indicando la puerta abierta. El interior de la casa era tan impresionante como el exterior. Muebles antiguos de madera oscura, tapetes persas, paredes decoradas con pinturas de paisajes del Bajío. Teodoro la condujo hasta una sala de estar, donde una mesa estaba puesta con café, frutas y gorditas de queso aún humeantes. «Sírvase», ofreció él, sentándose en un sillón de cuero. Carolina prefirió quedarse de pie. «Le agradezco, pero prefiero saber el motivo de este encuentro». Teodoro asintió, una breve sonrisa casi imperceptible tocando sus labios. «Directo al grano, otra cualidad que aprecio». Se levantó y caminó hasta la ventana, observando el paisaje por un momento. «Sé que la hacienda Flor de Cempasúchil está enfrentando dificultades financieras». Carolina se puso rígida, pero mantuvo la barbilla en alto. «Con todo respeto, mis asuntos no le conciernen». «Al contrario», respondió Teodoro, volteándose para encararla. «Cuando un vecino tiene problemas, eso afecta a toda la región, principalmente cuando ese vecino administra una de las haciendas más antiguas y respetadas del Bajío». Hizo una pausa, observándola con intensidad. «Estoy dispuesto a ayudarla». La propuesta tomó a Carolina por sorpresa. «¿Ayudarme? ¿Cómo?» «Pagaré su deuda con el banco», respondió él con naturalidad, como si estuviera comentando sobre el clima. «Todas ellas». Carolina parpadeó, incapaz de esconder el shock. La suma de sus deudas no era pequeña. «¿Y qué ganaría con eso?», preguntó desconfiada. Teodoro sonrió, esta vez de manera más visible. Una mujer inteligente sabe que nadie ofrece algo sin esperar algo a cambio. Caminó hasta un escritorio y retiró un sobre de un cajón. «Tengo una propuesta. Pagaré sus deudas y usted tendrá exactamente un año para reembolsarme sin intereses». «¿Y si no logro pagar?», cuestionó Carolina, sintiendo que había más en aquella oferta de lo que Teodoro revelaba. El hombre la encaró directamente, sus ojos penetrantes fijos en los de ella. «Si no logra pagar en el plazo estipulado, usted se casará conmigo». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la sala. Carolina sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. «Usted está bromeando», dijo finalmente la voz temblorosa. «Nunca bromeo cuando se trata de negocios, señorita Alarcón», respondió Teodoro extendiéndole el sobre. «Aquí está el contrato con todos los términos claramente especificados. Lléveselo a casa, léalo con calma, tiene hasta mañana para decidir». Carolina salió de la hacienda El Horizonte con el sobre pesando en su bolso como si fuera de plomo. Montó en vendaval y cabalgó de regreso a casa en silencio, su mente un torbellino de pensamientos. La propuesta de Teodoro era absurda, anticuada, como algo salido de una novela de época, y sin embargo, podría ser su única oportunidad de salvar la hacienda. La tarde se arrastró mientras Carolina releía el contrato por 10ª vez. Los términos eran claros. Teodoro pagaría inmediatamente todas sus deudas, incluyendo la hipoteca del banco. Ella tendría un año para devolver el valor sin intereses. En caso de no conseguirlo, el matrimonio se realizaría al día siguiente del vencimiento del plazo.
No había cláusulas ocultas o letras pequeñas. Era un documento sorprendentemente directo para algo tan inusual. ¿Qué tipo de hombre propone un matrimonio de esta forma?, murmuró para sí misma, observando el atardecer por la ventana de la terraza. Conocía a Teodoro Montero solo de vista y reputación. Decían que, tras la muerte de su esposa, Elisa, en un accidente automovilístico, se había vuelto aún más cerrado y distante. No tenía hijos, y por lo que sabía no se involucraba con mujeres. ¿Por qué estaría interesado en casarse con ella? ¿Sería solo un capricho de hombre rico y solitario? ¿O habría algo más? Carolina pensó en sus opciones. Podría rechazar la propuesta, claro, pero eso significaría perder la hacienda en 3 meses. Podría aceptar y esforzarse al máximo para pagar la deuda dentro del plazo, pero ¿y si no lo conseguía? ¿Estaría dispuesta a casarse con un extraño para mantener la hacienda? La noche fue de insomnio. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, Carolina ya había tomado su decisión. Se vistió, ensilló a vendaval y partió hacia la hacienda El Horizonte. Teodoro la recibió como si ya esperara su visita, incluso sin previo aviso. Estaba en el granero, supervisando el trabajo de los empleados, cuando ella llegó. «Buenos días, señorita Alarcón», saludó despidiendo a los empleados con un gesto. «Veo que ya tomó su decisión». Carolina desmontó, encarándolo con determinación. «Acepto su propuesta», dijo firmemente, extendiéndole el contrato firmado. «Pero quiero dejar claro que haré todo lo posible para pagar mi deuda dentro del plazo». Teodoro tomó el documento, sus ojos fijos en los de ella. «Nunca lo dudé». Llamó a uno de sus empleados entregándole algunos papeles. «Jorge, lleve estos documentos al banco hoy mismo. Todas las deudas de la señorita Alarcón deben ser saldadas inmediatamente». El hombre asintió y se alejó rápidamente. «Está hecho», dijo Teodoro, volviéndose hacia Carolina. «A partir de ahora, su deuda es conmigo. 1 año, señorita Alarcón, ni un día más ni un día menos». «Entiendo los términos», respondió ella, intentando mantener la voz firme. Algo en la mirada de él la perturbaba. No era amenazador, sino intenso, como si pudiera ver a través de ella. «¿Puedo preguntar por qué está haciendo esto?» «¿Por qué yo?». Teodoro la observó por un momento antes de responder. «Admiro su fuerza. Cuando su padre falleció, muchos dudaron que pudiera administrar la hacienda. Demostró que estaban equivocados. Además», añadió, «nuestras propiedades juntas formarían la hacienda más grande de la región. Un buen negocio, ¿no cree?». Carolina sintió una punzada de desilusión. Claro que era solo un negocio para él. ¿Qué más podría ser? «Un buen negocio», concordó fríamente. «Si me disculpa, tengo mucho trabajo por delante». Teodoro asintió, pero cuando ella ya se alejaba, la llamó nuevamente. «Señorita Alarcón». Carolina se volteó. «No está sola en esto», dijo él, su tono más suave. «Si necesita ayuda con la hacienda, mis empleados están a su disposición». La oferta la sorprendió. «Gracias, pero prefiero hacerlo por mi cuenta». «Como quiera», respondió él, volviendo su atención al granero. «Pero sepa que la oferta permanece». Las semanas siguientes fueron de trabajo intenso para Carolina. Con las deudas saldadas, podía finalmente invertir en la hacienda sin la presión inmediata de los acreedores. Contrató a 2 empleados más, compró nuevas semillas y comenzó a implementar técnicas de irrigación más eficientes para combatir la sequía. Decidió diversificar la producción, plantando frutas que exigían menos agua, además del café tradicional. Las primeras lluvias de marzo trajeron alivio y esperanza. La hacienda comenzaba a mostrar señales de recuperación, pero Carolina sabía que aún estaba lejos de conseguir el dinero necesario para pagar a Teodoro. Ocasionalmente, lo veía cabalgando por las colindancias de sus propiedades, observando de lejos. Nunca se acercaba ni interfería, pero su presencia constante le recordaba el compromiso que había asumido. En una tarde particularmente calurosa de abril, cuando Carolina estaba verificando la nueva plantación de maracuyá, vio a uno de los empleados de Teodoro acercándose a caballo. «Doña Carolina», llamó el hombre, quitándose el sombrero en señal de respeto. «El patrón pide que vaya a su hacienda.
Hay un comprador de la Ciudad de México interesado en café orgánico y él cree que usted podría beneficiarse de esa visita. La noticia la tomó por sorpresa. ¿Por qué Teodoro estaría ayudándola a encontrar compradores? Diga a su patrón que le agradezco, pero estoy ocupada ahora, respondió después de un momento de vacilación. El hombre pareció incómodo. El comprador solo estará aquí hoy, doña Carolina. Es una buena oportunidad. Carolina suspiró secándose el sudor de la frente. No podía darse el lujo de perder un posible cliente. Está bien, estaré allí en una hora. Cuando llegó a la hacienda El Horizonte, encontró a Teodoro en compañía de un hombre de traje, a pesar del calor, claramente un ejecutivo de la ciudad grande. «Ah, aquí está ella», dijo Teodoro, con una sonrisa que Carolina nunca había visto antes, casi cálida. «Señor Olvera, esta es Carolina Alarcón, propietaria de la hacienda Flor de Cempasúchil, que produce el mejor café orgánico de la región». El ejecutivo le estrechó la mano con entusiasmo. «Mucho gusto en conocerla, señorita Alarcón. Teodoro me ha hablado muy bien de su producción». La reunión se extendió por 2 horas, con el señor Olvera explicando que representaba una cadena de cafeterías gourmet en expansión, buscando proveedores que pudieran garantizar calidad y sostenibilidad. El precio que ofrecía por saco era significativamente mayor que el del mercado tradicional. «Podemos comenzar con un contrato pequeño», explicó él, «pero si la calidad es la que Teodoro prometió, estamos dispuestos a aumentar considerablemente el volumen de compras el próximo año». Cuando el ejecutivo se retiró, Carolina se volvió hacia Teodoro, confusa. «¿Por qué hizo esto? ¿Me está ayudando a conseguir el dinero para pagar mi deuda con usted?». Teodoro la observó por un momento, su rostro volviendo a la habitual expresión neutra. «El contrato es claro. Tiene 1 año para pagar. Si lo consigue, excelente para usted. Si no», dejó la frase en el aire, sus ojos fijos en los de ella. «Pero entonces, ¿por qué presentarme a un comprador?», insistió Carolina. «Porque creo en los negocios justos», respondió él simplemente, «y porque sé reconocer un buen café cuando lo pruebo». Algo en aquella respuesta no convencía a Carolina completamente, pero decidió no insistir. La oportunidad era demasiado buena para ser desperdiciada, independientemente de las motivaciones de Teodoro. «Gracias», dijo finalmente. «Pero no piense que esto cambia algo. Aún planeo pagar cada centavo dentro del plazo». Teodoro sonrió, aquella misma sonrisa enigmática. «Nunca lo dudé, señorita Alarcón. Nunca lo dudé». En los meses que siguieron, Carolina trabajó más arduamente de lo que jamás había trabajado. El contrato con la cadena de cafeterías del señor Olvera trajo algo de alivio financiero, pero los efectos de la sequía del año anterior aún se hacían sentir. La producción, aunque mejor de lo esperado, estaba lejos de ser ideal. En julio, una plaga afectó parte de la plantación de café, exigiendo gastos no previstos con defensivos orgánicos. En agosto, uno de los manantiales que abastecía la hacienda se secó completamente, forzando a Carolina a invertir en un nuevo sistema de captación de agua. Cada nuevo problema significaba más dinero siendo gastado, reduciendo sus posibilidades de saldar la deuda con Teodoro. En medio de las dificultades, una extraña dinámica se estableció entre ellos. Teodoro nunca interfería directamente en la administración de la hacienda, pero siempre parecía saber cuándo Carolina enfrentaba problemas. De vez en cuando aparecía coincidentemente con una solución. Un veterinario amigo para examinar el ganado enfermo, un especialista en plagas para orientar sobre el café, un mecánico para reparar el tractor cuando el único de la ciudad estaba de vacaciones. A mediados de septiembre, cuando las primeras flores de la primavera comenzaban a colorear las colinas del Bajío, Carolina se despertó con el sonido de truenos distantes. Corrió a la ventana esperanzada, pero el cielo mantenía el azul implacable que perduraba hacía semanas. Los truenos, percibió con un nudo en el corazón, provenían de máquinas pesadas. Ensilló a vendaval y cabalgó hasta el límite norte de la propiedad, de donde venía el ruido. Lo que vio la hizo detenerse bruscamente. Tractores de la hacienda.
El Horizonte trabajaban en la construcción de una represa, desviando parte del arroyo que abastecía ambas haciendas hacia un nuevo reservorio. «¿Qué está pasando aquí?» Tamamno gritó para hacerse oír por encima del ruido de las máquinas. Uno de los operadores la vio y le hizo una señal para que esperara. Minutos después, Teodoro apareció, montado en su imponente caballo negro. «Buenos días, señorita Alarcón», saludó con naturalidad. «¿Vino a ver las obras?» Carolina sintió la sangre hervir. «¿Qué cree que está haciendo? Este arroyo abastece mi hacienda también». «Estoy consciente de eso», respondió Teodoro desmontando y acercándose. «Por eso construimos este sistema». Señaló una serie de canales que ella no había notado. «El agua será represada durante la noche, cuando el consumo es menor, y liberada durante el día. Esto garantizará un flujo constante, incluso en la sequía». Carolina lo encaró desconfiada. «¿Por qué haría eso? El arroyo nace en sus tierras. Tiene todo el derecho de usar el agua como quiera». Teodoro la observó por un momento, una expresión enigmática en el rostro. «Porque es lo correcto. Además», añadió con una leve sonrisa, «¿de qué me serviría tener una esposa cuya hacienda no tiene agua?». El comentario la tomó desprevenida. Era la primera vez que él mencionaba directamente la posibilidad del matrimonio desde que habían firmado el contrato. «No se haga ilusiones, señor Montero. Aún tengo 3 meses para conseguir el dinero». «Claro que sí», respondió él, su tono casual, pero sus ojos intensos. «Y espero que lo consiga». Algo en aquella afirmación sonó falso a los oídos de Carolina. ¿Realmente lo esperaba? ¿O estaba solo siendo educado? O peor, ¿estaría él secretamente saboteando sus esfuerzos? «No necesito de su caridad», dijo finalmente, volteando a Vendaval. «Y no necesitaba haber construido esto sin consultarme». Teodoro la observó alejarse, su rostro impasible como siempre. Pero cuando ella estaba a punto de desaparecer en la curva del camino, la llamó. «Mañana habrá una feria agropecuaria en Guadalajara. Varios compradores estarán presentes, incluso algunos interesados en productos orgánicos». Carolina se detuvo sin voltearse. «Estoy enviando un camión con muestras de la hacienda El Horizonte», continuó él. «Hay espacio para sus muestras también si está interesada». Por un momento, ella consideró rechazar solo por orgullo, pero no podía darse ese lujo, no con el plazo acercándose. «Enviaré las muestras hoy mismo», respondió secamente antes de partir. La feria fue un éxito para el café de la hacienda Flor de Cempasúchil. Carolina consiguió 2 nuevos contratos, menores que el del señor Olvera, pero que juntos representaban un buen incremento en los ingresos. Sin embargo, incluso con ese impulso, las cuentas que hacía todas las noches mostraban una realidad implacable. No conseguiría reunir el valor total para pagar a Teodoro dentro del plazo. Quizás 3/4 de la cantidad, como máximo. La frustración la consumía. Estaba tan cerca, había trabajado tan arduamente. En una noche particularmente difícil, después de descubrir que parte de la cosecha de maracuyá había sido perjudicada por una lluvia inesperada, Carolina tomó una botella de mezcal artesanal que guardaba para ocasiones especiales y se sentó en la terraza, observando las estrellas. El cielo del Bajío, sin la contaminación luminosa de las grandes ciudades, exhibía su esplendor en toda plenitud. Después del segundo trago, escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose. Teodoro surgió en la oscuridad como una aparición. «Buenas noches, señorita Alarcón», saludó, apeándose de su caballo. «Espero no estar incomodando». Carolina levantó la botella en un brindis irónico. «Claro que no. Venga a celebrar conmigo el fracaso de mi cosecha de maracuyá». Teodoro amarró el caballo y subió los escalones de la terraza, sentándose en la silla junto a ella sin ser invitado. «Oí sobre eso. Lo siento mucho». «¿Lo siente de verdad?», preguntó ella, sirviéndole un vaso sin preguntar si quería. «Al final, cada problema que enfrento lo acerca a conseguir lo que quiere». Teodoro aceptó el vaso, pero no bebió inmediatamente. «¿Y qué cree que quiero exactamente?». Carolina soltó una risa amarga. «Mi hacienda, claro. ¿Por qué más propondría este acuerdo absurdo?
Debe haber calculado que no conseguiría pagar, y entonces tendría tanto a mí como a mi propiedad. Teodoro la observó por un largo momento, sus ojos reflejando la luz de la luna. Entonces, para sorpresa de Carolina, bebió el vaso de un solo trago. «Quizás quiero más que solo tierras», dijo simplemente, devolviendo el vaso vacío. Antes de que ella pudiera preguntar qué quería decir, él se levantó. «Tengo algo que mostrarle. Venga conmigo mañana al amanecer. Estaré esperando en la colina entre nuestras propiedades». Sin esperar respuesta, montó en su caballo y partió, dejando a Carolina confusa e intrigada. Contra su buen juicio, a la mañana siguiente, ella se dirigió a la colina mencionada por Teodoro. Él ya estaba allí, como había prometido, observando el horizonte donde el sol comenzaba a despuntar. «¿Qué quería mostrarme?», preguntó Carolina, aún desconfiada. Teodoro señaló un valle que se extendía más allá de la colina, parte en sus tierras, parte en las de ella. «¿Ve ese valle? Es perfecto para una plantación de olivos. El suelo, la inclinación, la exposición al sol, todo ideal. Podríamos producir uno de los mejores aceites de México». «¿Podríamos?», cuestionó Carolina, sorprendida con el uso del plural. «Es solo una idea para el futuro», respondió Teodoro, su mirada aún fija en el horizonte. «En caso de que nuestros negocios avancen como previsto en el contrato». Carolina sintió una ola de indignación. «Aún no he desistido de pagar mi deuda, señor Montero». «Lo sé», dijo él, volviéndose finalmente para encararla, «y no esperaría menos de usted». Había algo diferente en su mirada aquella mañana, algo que Carolina no lograba descifrar. «Pero si no lo consigue, quiero que sepa que no pretendo simplemente absorber su hacienda. Sería una sociedad. Su conocimiento, su pasión por la tierra, son demasiado valiosos para ser desperdiciados». La sinceridad en sus palabras la desconcertó. Por primera vez, comenzó a considerar que quizás, solo quizás, Teodoro no era el villano calculador que imaginaba. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, la misma pregunta que había hecho meses atrás, pero ahora con un significado diferente. «¿Por qué no cualquier otra mujer? Hay viudas y solteras en la región que estarían felices de casarse con el hombre más rico del municipio». Teodoro la observó por un largo momento antes de responder. «Porque usted me desafía. No me tiene miedo, como los demás. Y porque», añadió, casi en un murmullo, «cuando la veo cuidando esa hacienda con tanta devoción, me acuerdo de mí mismo cuando comencé». El momento de vulnerabilidad la tomó desprevenida. Nunca había visto ese lado de Teodoro, el hombre detrás de la máscara de severidad y control. Antes de que pudiera responder, él volvió a su postura habitual. «2 meses, señorita Alarcón. El tiempo está pasando». Con esas palabras montó en su caballo y partió, dejando a Carolina con más preguntas que respuestas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias para Carolina. Por un lado, continuaba determinada a conseguir el dinero para pagar su deuda. Por otro, comenzaba a cuestionar si el matrimonio con Teodoro sería realmente el desastre que imaginaba. Se sorprendía pensando en él, en los momentos más inesperados, cuando el sol batía en las colinas de la misma forma que iluminaba sus ojos aquella mañana, o cuando el viento traía el olor a tierra mojada que le recordaba su presencia. En una tarde de octubre, Carolina recibió la visita de Mariana Solís, su mejor amiga desde la infancia y ahora maestra en la escuela municipal. «Te ves diferente», comentó Mariana mientras tomaban café en la terraza. «¿Tiene algo que ver con Teodoro Montero?». Carolina casi se atraganta con el café. «¿Cómo sabes?». Mariana soltó una risa. «Por favor, la ciudad entera comenta sobre cómo se les ha visto juntos. Teodoro, que apenas salía de su hacienda desde que Elisa falleció, ahora aparece coincidentemente donde quiera que tú estés. Y tú, que siempre evitaste cualquier involucramiento desde aquel fiasco con Ricardo, ahora te sonrojas solo de oír el nombre de Teodoro». «No es nada de eso», protestó Carolina, sintiendo que sus mejillas ardían. «Solo tenemos un acuerdo comercial». Mariana levantó una ceja escéptica. «Un acuerdo, ¿eh? Y ese acuerdo implica miradas largas durante la misa dominical y paseos al amanecer».
Carolina sintió el corazón acelerarse. No sabía que estaban siendo observados. ¿Qué fue exactamente lo que oíste? Mariana sonrió, triunfante. Entonces hay algo que oír, suspiró, asumiendo una expresión más seria. Mira, no sé qué tipo de acuerdo comercial tienen ustedes, pero lo que veo es que él te mira como si fueras la respuesta a una pregunta que él se ha hecho durante años. Y tú, mi querida, a pesar de toda esa pose de mujer de negocios, lo miras de la misma manera. La conversación con Mariana dejó a Carolina inquieta. Era verdad que algo había cambiado en su percepción de Teodoro, pero admitirlo para sí misma era un paso que aún no estaba lista para dar. El plazo se acercaba inexorablemente. Faltaban solo 2 semanas cuando Carolina finalmente aceptó la verdad que los números le mostraban hacía meses. No conseguiría el dinero a tiempo. A pesar de todos sus esfuerzos, de la mejora en la producción, de los nuevos contratos, aún estaría aproximadamente 1/3 por debajo del valor necesario. Aquella noche se sentó en su escritorio y escribió una carta para Teodoro, solicitando un encuentro al día siguiente. Era hora de enfrentar la realidad. La respuesta llegó la misma noche, traída por un empleado de la Hacienda El Horizonte. Estaré esperando. La noche fue de sueño agitado para Carolina. 1000 pensamientos cruzaban su mente mientras intentaba prever cómo sería su vida casada con Teodoro Montero. ¿Sería un matrimonio solo en papel, un acuerdo comercial como le había dicho a Mariana? ¿O él esperaría más? ¿Y qué quería ella misma? El amanecer la encontró ya despierta, observando el cielo pasar del negro al púrpura, luego al rosa y finalmente al azul claro que anunciaba un día más soleado. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido sencillo pero elegante de algodón floreado. Se recogió el cabello en un chongo bajo, como el día en que se habían encontrado por primera vez para discutir el contrato. Casi 1 año había pasado desde entonces y cómo habían cambiado las cosas. Cuando llegó a la Hacienda El Horizonte, Teodoro la aguardaba en la misma terraza. Vestía una camisa blanca de mangas remangadas que contrastaba con su piel bronceada y pantalones oscuros. Parecía al mismo tiempo formal y a gusto, como alguien que sabe exactamente quién es y el lugar que ocupa en el mundo. «Buenos días, señorita Alarcón», saludó, indicando una silla para que se sentara. «Recibí su carta». Carolina respiró hondo, armándose de valor. «Señor Montero, vine a discutir nuestro contrato. El plazo vence en 2 semanas y», dudó, las palabras pareciendo atrapadas en su garganta. «Y no logrará pagar la deuda integralmente», completó Teodoro sin demostrar sorpresa. «Lo sé». Carolina levantó los ojos, confusa. «¿Cómo sabe?» «Seguí su situación de cerca», respondió él simplemente. «Sé cuánto produjo, cuánto vendió, cuáles fueron sus gastos. Calculé que conseguirá aproximadamente 2/3 del valor». La precisión de la estimación la chocó. «Me estuvo espiando». Teodoro negó con la cabeza ligeramente. «Solo observando. Es lo que hago, observo. Y lo que vi fue a una mujer luchando con toda su fuerza para mantener lo que es suyo, sin pedir ayuda, sin rendirse a las dificultades. Admiro eso». Sus palabras, dichas con tanta sinceridad, desarmaron a Carolina. Esperaba recriminación, quizás hasta una cierta satisfacción por parte de él, pero no este. «Te respeto. Vine a proponer una extensión del plazo», dijo finalmente. «6 meses más. Con la próxima cosecha conseguiré el resto del dinero». Teodoro la observó por un largo momento, sus ojos insondables. «El contrato es claro, señorita Alarcón. 1 año, ni más ni menos». Carolina sintió el corazón hundirse. «Entonces, eso significa que en 2 semanas, cuando el plazo expire, usted tendrá una elección que hacer», respondió Teodoro, levantándose y caminando hasta la balaustrada de la terraza. «Podrá pagarme lo que consiguió reunir y consideraré nuestra deuda saldada». Carolina parpadeó, sorprendida. «Pero eso no es lo que acordamos». «Oh», continuó él, como si no la hubiera oído, «podrá cumplir la otra cláusula del contrato y convertirse en mi esposa». Se volteó para encararla,
su rostro suavizándose de una forma que ella rara vez había visto. La elección será suya, Carolina, enteramente suya. Era la primera vez que él la llamaba por su nombre de pila, y el sonido de su voz pronunciándolo causó una extraña sensación en su pecho. ¿Por qué me daría esa opción? El contrato le da el derecho de exigir el matrimonio si yo no pago integralmente. Porque no quiero una esposa que venga a mí por obligación, respondió él, su voz más baja, casi un murmullo. Si decide casarse conmigo, quiero que sea porque eligió ese camino, no porque fue forzada a ello. El silencio que siguió estaba cargado de emociones tácitas. Carolina miraba a Teodoro como si lo viera por primera vez, no como el hombre severo y temido que todos conocían, sino como alguien capaz de una gentileza que pocos sospecharían. «Necesito pensar», dijo finalmente, levantándose. «Claro», respondió él, «tiene 2 semanas». Cuando Carolina ya estaba en el patio a punto de montar en vendaval, Teodoro la llamó nuevamente. «Carolina». Ella se volteó. Independientemente de su decisión, sepa que la represa y los canales de irrigación que construimos continuarán sirviendo a su hacienda. Eso no está condicionado al contrato. Era un gesto de generosidad que ella no esperaba y sintió los ojos humedecerse. Sin conseguir responder, solo asintió y partió. Las 2 semanas siguientes fueron las más confusas y angustiantes de la vida de Carolina. Durante el día, trabajaba mecánicamente, intentando mantener la mente ocupada, pero por la noche, sola con sus pensamientos, la decisión la atormentaba. Casarse con Teodoro no sería solo una transacción comercial, sería unir su vida a la de un hombre que aún no conocía completamente. Un hombre que, a pesar de su reputación de severidad, había mostrado un lado que la intrigaba y sí, la atraía. 3 días antes del plazo final, Carolina recibió una visita inesperada. Doña Concepción, la ama de llaves de la hacienda El Horizonte, una señora de cabellos blancos que servía a la familia Montero hacía décadas. «Espero no estar incomodando, doña Carolina», dijo la señora aceptando una taza de café. «No, claro que no», respondió Carolina, curiosa sobre el motivo de la visita. «Vine por mi cuenta», explicó doña Concepción después de un sorbo de café. «El patrón no sabe que estoy aquí y prefiero que siga así». Carolina asintió, su curiosidad aumentando. «¿Qué puedo hacer por usted, doña Concepción?». La señora colocó la taza en la mesa, sus ojos experimentados estudiando a Carolina. «Conocí a Teodoro desde que nació», comenzó. «Lo vi crecer, casarse con Elisa y luego enfrentar el dolor de perderla. Nunca fue un hombre de muchas palabras, siempre guardó sus sentimientos para sí mismo, pero lo conozco lo suficientemente bien como para ver cuando algo o alguien lo afecta profundamente». Carolina sintió que sus mejillas se calentaban. «No sé lo que acordaron», continuó la señora, «ni pretendo meterme, pero pensé que debería saber algunas cosas antes de tomar cualquier decisión». Doña Concepción contó entonces sobre el Teodoro que pocos conocían. Cómo, después de la muerte de Elisa, se había dedicado a ayudar secretamente a varias familias de la región, pagando tratamientos médicos, reformando casas dañadas por tormentas, financiando los estudios de jóvenes prometedores. «Él nunca permitió que su nombre fuera mencionado», explicó la señora. «Prefiere que piensen en él como el hombre duro a quien todos le tienen un poco de miedo». Contó también cómo, en las últimas semanas, Teodoro parecía diferente, más vivo, más presente. Cómo hablaba de la hacienda Flor de Cempasúchil y de sus proyectos con un entusiasmo que hacía años no demostraba. «Y su nombre, Doña Carolina», concluyó la señora con una sonrisa gentil, «aparece en esas conversaciones con una frecuencia que no puede ser solo coincidencia». Cuando doña Concepción partió, Carolina se quedó en la terraza por horas, observando el atardecer y reflexionando sobre todo lo que había oído. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las coincidencias que siempre traían a Teodoro cuando ella más necesitaba ayuda, su conocimiento sobre los problemas de la hacienda, su insistencia en darle una elección. En la víspera del plazo final, Carolina aún luchaba con su decisión.
Sentada en la misma terraza donde generaciones de su familia habían contemplado las mismas estrellas, se preguntaba qué dirían sus padres si estuvieran allí. Su padre siempre decía que la tierra era sagrada, que nunca debería ser vendida, pero también decía que la felicidad no se encuentra en las posesiones, sino en las personas con quienes elegimos compartir la vida. Su madre, siempre práctica, probablemente señalaría que un matrimonio con Teodoro garantizaría la supervivencia de la hacienda para las próximas generaciones. Pero también le recordaría que un matrimonio sin afecto es como una planta sin sol. Puede sobrevivir, pero nunca florece verdaderamente. El amanecer la encontró aún despierta, pero con una claridad que no sentía hacía semanas. Había tomado su decisión. Cuando el sol ya estaba alto, ensilló a vendaval y cabalgó hasta la hacienda El Horizonte una última vez. Teodoro la aguardaba en la oficina, de pie detrás de una mesa antigua donde algunos papeles estaban cuidadosamente organizados. Parecía tenso, algo raro en su postura habitualmente controlada. «Buenos días, Carolina», saludó indicando una silla. «No, gracias», respondió ella, prefiriendo quedarse de pie. «Vine a traer mi respuesta». Teodoro asintió, sus ojos nunca dejándolos de ella. «Antes de decir cualquier cosa», continuó Carolina, «necesito entender completamente. Si elijo pagar lo que conseguí reunir, ¿nuestra deuda estará realmente saldada? ¿Sin otras condiciones o expectativas?» «Sí», confirmó él. «Usted continuará como única propietaria de la hacienda Flor de Cempasúchil, libre de cualquier obligación para conmigo». Hizo una pausa, sus ojos suavizándose. «Aunque espero que aún podamos ser amigos». La palabra parecía inadecuada para describir lo que se había desarrollado entre ellos a lo largo de aquel año, pero Carolina entendió lo que él quería decir. «Estoy diciendo que acepto casarme con usted», completó Carolina, su voz firme, a pesar del corazón acelerado. «No por obligación, no por la hacienda, sino porque a lo largo de este año aprendí a ver más allá del hombre al que todos temen. Vi su generosidad, incluso cuando intentaba esconderla. Vi su integridad, incluso cuando fue puesta a prueba. Y vi a alguien con quien podría construir no solo un negocio, sino una vida». Teodoro la encaró por un largo momento, como si no pudiera creer lo que oía. Carolina podía percibir el cambio en su expresión. Un hombre habitualmente controlado, ahora con los ojos revelando una emoción que pocos habían presenciado. Entonces, lentamente, una sonrisa, la primera sonrisa genuina y completa que Carolina jamás había visto en su rostro, transformó sus facciones, iluminando sus ojos de una manera que la hizo contener la respiración. «Carolina Alarcón», dijo él, su voz más suave de lo que ella jamás había oído, «acaba de hacerme el hombre más feliz de esta tierra». Con una gentileza que contrastaba con su apariencia habitualmente severa, Teodoro tomó la mano de Carolina y la llevó a sus labios, sellando su promesa con un beso casto, pero cargado de significado. El gesto tan simple y al mismo tiempo tan íntimo hizo que el corazón de Carolina se acelerara aún más. Era como si, en ese momento, todas las barreras entre ellos finalmente se derrumbaran. Mirando sus manos unidas, Carolina pensó en cómo el destino había trazado caminos tan inesperados. Un año antes, jamás imaginaría estar allí, eligiendo voluntariamente unir su vida a la de Teodoro Montero. Y sin embargo, ahora no podía imaginar otro futuro. «No será fácil», advirtió ella, aún sosteniendo la mano de él. «Somos dos personas fuertes, acostumbradas a liderar, a tomar decisiones solas. Habrá desacuerdos». «Sin duda», concordó Teodoro, su mirada nunca dejando la de ella. «Pero prefiero discrepar con usted a estar de acuerdo con cualquier otra persona». La sinceridad en sus palabras tocó a Carolina profundamente. Este era un lado de Teodoro que pocos conocían, el hombre detrás de la máscara de severidad que presentaba al mundo. Por un momento, permanecieron así, en silencio, como si estuvieran absorbiendo la magnitud de la decisión que habían tomado. La luz del sol de la tarde entraba por las ventanas de la oficina, creando patrones dorados en el piso de madera oscura. Afuera, la vida en la hacienda continuaba,
El sonido distante de los trabajadores, el mugido ocasional del ganado, el canto de los pájaros. Era como si el mundo reconociera que algo significativo había cambiado y aún así continuara girando. ¿Cuándo?, preguntó él, después de un momento de silencio compartido. La boda. ¿Cuándo le gustaría que se realizara? Carolina no había pensado en eso aún. Todo estaba sucediendo tan rápido y aún así parecía el culmen natural de un año de descubrimientos mutuos. 2 semanas, sugirió. Tiempo suficiente para los preparativos, pero no tanto que nos permita reconsiderar. Teodoro sonrió nuevamente, aquel mismo sonrisa transformador. 2 semanas será perfecto. Carolina miró el bolso donde cargaba el dinero que había reunido. ¿Y qué hay de esto? ¿Los 2/3 de la deuda que conseguí reunir? Teodoro pensó por un momento. ¿Qué tal si lo invertimos en nuestra fiesta de boda? ¿Y quizás en el proyecto de los olivos que mencioné? Un comienzo para nuestra sociedad. La propuesta hizo sonreír a Carolina. Era perfecto. El dinero que ella había ahorrado para mantener su independencia sería ahora usado para celebrar su unión y para iniciar un proyecto conjunto. Un simbolismo que no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Antes de partir, Teodoro sostuvo el rostro de Carolina entre las manos, mirándola profundamente a los ojos. «Hay algo que necesito decir», dijo, su voz baja e intensa. «Cuando propuse aquel contrato hace un año, mi corazón aún estaba cerrado. Pensé que nunca más sentiría». Dudó, buscando las palabras correctas. «Pensé que esa parte de mí había muerto con Elisa. Usted me demostró lo contrario, y por eso le estaré eternamente agradecido». Carolina sintió los ojos humedecerse con la emoción contenida en las palabras de él. En respuesta, se puso de puntas de pie y por primera vez tomó la iniciativa de besarlo. Un beso verdadero esta vez, no un gesto formal. Cuando sus labios se encontraron, fue como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo, confirmando lo que su corazón ya sabía. Esto era correcto, esto era real. En los días que siguieron, la noticia de la boda corrió por la región como reguero de pólvora. Las especulaciones eran las más diversas. Algunos decían que Carolina había quebrado y Teodoro había asumido sus deudas. Otros que ella finalmente había sucumbido a los encantos del hacendado más rico del municipio. Otros aún que era todo parte de un plan elaborado de Teodoro para expandir sus tierras. «Dejen que hablen», dijo Mariana, cuando Carolina mencionó los rumores durante una visita a la escuela donde su amiga impartía clases. «Al final de cuentas, solo importa lo que ustedes dos saben». Era verdad, reflexionó Carolina. La verdad, conocida solo por los dos, era más compleja y más simple, al mismo tiempo que cualquiera de esas historias inventadas. Era la historia de 2 personas que, a pesar de todas las probabilidades, habían encontrado comprensión y afecto donde menos esperaban. En el pequeño pueblo, la boda era el tema del momento. Las familias más tradicionales comenzaron a enviar invitaciones para cenas y encuentros sociales que Carolina y Teodoro normalmente rechazarían. «Ahora que estaremos casados, esperan que socialicemos más», comentó él, visiblemente incómodo con la idea. Carolina se rió de la expresión casi de pánico en el rostro del hombre al que todos temían. «Podemos aceptar algunas invitaciones», sugirió. «No necesitamos convertirnos en la pareja más sociable de la región, pero quizás sea bueno construir algunos puentes». Teodoro suspiró resignado. «Supongo que tiene razón, pero limítelos a 1 por mes, por favor». Este tipo de negociación y compromiso se convirtió en parte de su dinámica, incluso antes de la boda. Un preludio de lo que vendría cuando sus vidas estuvieran oficialmente unidas. Para Carolina, los preparativos servían como una distracción bienvenida para la magnitud de la decisión que había tomado. Concentrarse en detalles prácticos, el vestido, las flores, la comida para los invitados, impedía que la ansiedad se apoderara de ella. Decidió que la recepción sería en la hacienda Flor de Cempasúchil, un gesto simbólico para afirmar que, incluso casada con Teodoro, mantendría la identidad y la importancia de su propiedad. Sorprendentemente,
Él apoyó la idea sin dudar. «Es el hogar que usted construyó», dijo simplemente. «Es apropiado que nuestra nueva vida comience allí». En un atardecer, mientras Carolina organizaba la lista de invitados en la terraza de la hacienda, Mariana apareció, sentándose a su lado sin ceremonia. «Entonces es verdad», dijo la amiga, con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Realmente te vas a casar con Teodoro Montero?» «Sí», confirmó Carolina, continuando a escribir los nombres. «En menos de 2 semanas». Mariana la observó por un momento antes de preguntar: «¿Es lo que realmente quieres, Carol? ¿O lo estás haciendo por la hacienda?» Carolina dejó la pluma, encarando a su amiga. La pregunta no la ofendía. Mariana la conocía demasiado bien como para no cuestionar una decisión tan repentina, especialmente considerando su historial. Al principio, cuando firmamos el contrato, era solo sobre la hacienda, admitió. Pero ahora es diferente. Mariana sonrió, aliviada. «Lo percibí la última vez que conversamos. Tus ojos brillan cuando hablas de él, ¿sabías? Incluso cuando te quejas de algo que hizo». Carolina sintió que sus mejillas se encendían. «No me di cuenta de que era tan obvio». «Para quien te conoce bien, sí lo es», aseguró Mariana, dándole un abrazo a su amiga. «Y me alegro por ti. Después del fiasco con Ricardo pensé que nunca más te abrirías a nadie». Carolina le devolvió el abrazo, agradecida por el apoyo. Ricardo había sido su prometido años atrás, un agrónomo de la capital que se había acercado a ella, más interesado en las tierras de la familia que en su corazón. La traición, descubierta por casualidad semanas antes de la boda, había dejado marcas profundas. «Teodoro es diferente», dijo finalmente. «Es honesto sobre sus intenciones, incluso cuando no son las más nobles». Mariana se rió. «Bueno, al menos sabes dónde pisas, y por lo que he visto, él realmente se preocupa por ti. La forma en que te mira es como si hubiera encontrado algo que pensó haber perdido para siempre». La conversación con Mariana trajo una memoria vívida, un momento, semanas atrás, que Carolina no había valorado en la ocasión, pero que ahora parecía cargado de significado. Había sido durante la feria agropecuaria en Guadalajara. Después de un día exhaustivo de reuniones con compradores, Carolina estaba exhausta, con un dolor de cabeza palpitante. Teodoro, percibiendo su incomodidad, había cancelado el último compromiso del día, alegando una emergencia en la hacienda. La condujo lejos del pabellón ruidoso hasta un pequeño café tranquilo. Pidió un té de manzanilla para ella y esperó pacientemente hasta que se sintiera mejor para regresar. No hubo grandes gestos o declaraciones, solo atención silenciosa a sus necesidades, colocando su bienestar por encima de los negocios. Fue uno de los primeros momentos en que vio más allá de la fachada del hombre de negocios implacable. Las palabras de su amiga quedaron con Carolina en las noches siguientes, mientras los preparativos para la boda avanzaban. Teodoro, respetando su espacio, se mantenía presente pero no invasivo. Enviaba mensajes por la mañana, la visitaba al final de la tarde, siempre trayendo algún pequeño presente. Flores silvestres recogidas durante sus cabalgatas, un libro antiguo sobre técnicas de cultivo que había encontrado en su biblioteca, frutas especialmente seleccionadas de su plantación. Eran gestos simples, pero que revelaban la atención que le dedicaba a ella. En una de esas visitas, Teodoro llegó acompañado de don Jerónimo, el capataz más antiguo de la hacienda Flor de Cempasúchil, que había trabajado con el padre de Carolina durante décadas. «Espero no estar siendo muy atrevido», dijo Teodoro, después de los saludos iniciales. «Pero me gustaría pedirle a don Jerónimo que la condujera hasta el altar el día de nuestra boda. Sé que él fue como un segundo padre para usted después de la partida de sus padres». La consideración del gesto emocionó a Carolina profundamente. Don Jerónimo, un hombre de pocas palabras, se aclaró la garganta para disimular su propia emoción. «Sería un honor, doña Carolina, su padre. Bueno, creo que él aprobaría al señor Teodoro. Él valoraba a los hombres de palabra». 5 días antes de la boda, doña Concepción apareció en la hacienda Flor de Cempasúchil, cargando una caja de madera antigua. «Buenos días, doña Carolina», saludó la ama de llaves.
El patrón me pidió que le trajera esto. Carolina la invitó a entrar, curiosa. Sentadas en la sala de estar, doña Concepción abrió la caja con reverencia. Dentro había un vestido de novia cuidadosamente preservado. Un modelo elegante y atemporal, de encaje delicado y satén. Era de su madre, explicó Carolina, reconociendo inmediatamente el vestido que había visto en fotografías antiguas. Lo encontramos en el desván de la casa principal, guardado con otras pertenencias de la familia, explicó doña Concepción. El patrón pensó que quizás le gustaría usarlo en la boda. Dijo que representaría la continuidad, a las raíces que usted tanto valora. Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas al tocar el tejido delicado. Era como si un pedazo de su madre estuviera presente en aquel momento tan significativo. Teodoro sugirió que quizás le gustaría usarlo en la boda, continuó doña Concepción. Pero enfatizó que es solo una sugerencia. Si prefiere algo nuevo, él lo comprenderá perfectamente. Carolina tocó el tejido con cuidado, emocionada por el gesto. Necesitará algunos ajustes, comentó la ama de llaves. Si quiere, puedo ayudarla. Cosía para la familia Alarcón mucho antes de trabajar para los Montero. Carolina asintió, incapaz de expresar con palabras cuánto significaba aquel gesto. Era como si Teodoro comprendiera la importancia de honrar sus raíces, de mantener viva la memoria de sus padres en este nuevo capítulo de su vida. ¿Cómo lo supo?, preguntó finalmente secándose una lágrima. ¿Cómo supo que el vestido estaba en el desván? Doña Concepción sonrió, una sonrisa casi conspiratoria. El patrón ha visitado el desván frecuentemente en las últimas semanas, revisando cajas y baúles antiguos. Encontró algunas fotografías de la boda de sus padres y notó el vestido. Después de eso, pasó días buscándolo entre las pertenencias guardadas. La imagen de Teodoro, siempre tan práctico y objetivo, hurgando en cajas empolvadas en busca de un vestido que sabía que la emocionaría, tocó a Carolina profundamente. Era una capa más del hombre que pocos conocían. Mientras se probaba el vestido, con doña Concepción marcando los ajustes necesarios, Carolina sintió una certeza creciente de que había tomado la decisión correcta. 2 días antes de la boda, Teodoro la sorprendió con otra visita inesperada. Acababa de regresar de un viaje relámpago a la Ciudad de México, sobre el cual no había dicho nada. «Tengo un regalo para usted», dijo, extendiéndole un pequeño álbum de fotografías. Carolina lo abrió, curiosa, y sintió el corazón detenerse por un instante. Eran fotografías antiguas de la familia Alarcón. Ella misma cuando niña, corriendo por los campos de la hacienda, sus padres en diversos momentos, abuelos que apenas recordaba. ¿Cómo? ¿Dónde? Su primo en la Ciudad de México, explicó Teodoro. Me puse en contacto con él hace algunas semanas, cuando comenzamos a organizar la boda. Él tenía varias fotografías de la familia y accedió a compartirlas. Carolina hojeó el álbum con manos temblorosas, redescubriendo momentos que pensó perdidos para siempre. «Gracias», susurró, la voz embargada por la emoción. «Esto significa más de lo que puedo expresar». Teodoro solo asintió, comprendiendo el impacto del presente. «La familia es importante», dijo simplemente. «Y sus recuerdos, su pasado, todo eso forma parte de quien usted es. No quiero que pierda eso cuando se convierta en una Montero». En la víspera de la boda, una lluvia ligera y constante cayó sobre la región. Un buen presagio, según las tradiciones locales. «Novia mojada, novia afortunada», comentó don Antonio, el cartero, al entregar a Carolina un pequeño paquete enviado por Teodoro. Dentro había una cajita de terciopelo azul conteniendo un par de aretes de perlas y zafiros, acompañado de un billete simple. «Algo azul para mañana. Hasta pronto. T». Carolina sonrió al reconocer la referencia a la tradición de bodas. Algo antiguo, el vestido de su madre; algo nuevo, el ramo de flores que Mariana había preparado; algo prestado, un delicado pañuelo de encaje que había pertenecido a la abuela de su amiga; y ahora algo azul. Era un lado sorprendentemente romántico y atento de Teodoro que pocos imaginarían existir en el severo hacendado. Aquella noche,
Carolina apenas pudo dormir. No era ansiedad o miedo, sino una extraña combinación de anticipación y nostalgia. Acostada en la cama que había sido de sus padres, en la habitación donde había crecido, se sentía como si estuviera en la frontera entre dos vidas, la de Carolina Alarcón, administradora solitaria de la hacienda Flor de Cempasúchil, y la de Carolina Montero, esposa de Teodoro y socia en una nueva jornada. Mirando al techo, recordó el día en que recibió el billete de Teodoro hacía casi un año. Cómo su estómago se había encogido. Cómo había temido que él estuviera a punto de anunciar que había comprado su deuda con el banco y exigiría la hacienda inmediatamente. Nunca podría haber imaginado a dónde aquel billete los llevaría. La vida, reflexionó, frecuentemente nos sorprende no solo con sus desafíos, sino también con sus bendiciones inesperadas. La mañana de la boda trajo un cielo limpio, con el sol brillando intensamente después de la lluvia de la víspera. Los pájaros cantaban con entusiasmo, como si celebraran junto con los humanos. Carolina se levantó temprano, observando por la ventana el movimiento inusual en la hacienda, empleados arreglando las mesas para la recepción, que ocurriría allí después de la ceremonia. Mariana coordinando la decoración con flores recogidas de ambas haciendas, doña Concepción supervisando la preparación del banquete. Del otro lado de la propiedad, en la colina que separaba las dos haciendas, vio una figura solitaria a caballo, Teodoro, observando los preparativos a la distancia, respetando la tradición de no ver a la novia antes de la ceremonia, pero queriendo estar cerca de todos modos. El gesto la hizo sonreír. Mientras se preparaba, ayudada por Mariana y por otras dos amigas, Carolina sintió una calma sorprendente. No había dudas, no había arrepentimientos, solo la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. El vestido de su madre, ajustado por doña Concepción, le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella. Los aretes de Teodoro complementaban el look, aportando un toque de color que armonizaba con sus ojos. «Estás deslumbrante», declaró Mariana, los ojos brillando con lágrimas contenidas. «Tu madre estaría muy orgullosa». «Y su padre», añadió doña Concepción, dando los últimos retoques al velo. «Él siempre decía que usted tenía la fuerza de ella y la determinación de él, una combinación formidable». Cuando el reloj marcó las 10, el automóvil que la llevaría hasta la iglesia ya estaba esperando. No la vieja camioneta de la hacienda, sino un elegante automóvil antiguo enviado por Teodoro, decorado con flores blancas. Don Jerónimo la aguardaba, vestido con su mejor traje, el sombrero de fieltro en las manos y los ojos húmedos de emoción. «¿Está lista, doña Carolina?», preguntó, ofreciéndole el brazo. «Estoy lista», respondió ella, con una certeza que venía del fondo del alma. La pequeña iglesia de piedra del pueblo estaba completamente llena. Las primeras filas eran ocupadas por los empleados más antiguos de ambas haciendas, muchos de los cuales habían conocido a Carolina desde niña. Detrás de ellos, prácticamente toda la población del municipio se había apretujado para presenciar la unión que nadie había previsto un año antes. Cuando Carolina entró, conducida por don Jerónimo, un murmullo de admiración recorrió la iglesia, pero ella solo tenía ojos para Teodoro, que la esperaba en el altar, más elegante que nunca en su traje oscuro. Lo que más la impresionó, sin embargo, fue su expresión. El hombre, generalmente tan serio y contenido, la miraba con una reverencia que hizo que su corazón diera un vuelco. Había algo casi vulnerable en sus ojos, como si, por primera vez en años, permitiera que el mundo viera más allá de la fachada de fuerza y control que había cultivado tan cuidadosamente. El camino hasta el altar pareció simultáneamente eterno e instantáneo. Carolina era consciente de los rostros que la observaban, de las sonrisas y las lágrimas, de los susurros de admiración, pero todo eso parecía distante comparado con la intensidad de la mirada de Teodoro. Cuando don Jerónimo finalmente la entregó a él, con un apretón de manos firme y una reverencia solemne, Carolina sintió como si estuviera exactamente donde debía estar, como si todos los caminos de su vida, incluso los más dolorosos, la hubieran conducido a este momento. La ceremonia fue sencilla y emotiva.
Cuando el padre preguntó a Carolina si aceptaba a Teodoro como su legítimo esposo, su voz no dudó. «Acepto», dijo, con una convicción que venía no de un contrato firmado, sino de un corazón que había encontrado su par inesperadamente. Teodoro, al repetir sus votos, habló con una emoción que sorprendió a todos los que lo conocían, como el hombre reservado y pragmático de la hacienda El Horizonte. Los anillos, intercambiados con manos ligeramente temblorosas, sellaron la unión que había comenzado de forma tan inusual un año antes. Al salir de la iglesia como marido y mujer, fueron recibidos con una lluvia de pétalos de rosas y los aplausos entusiastas de la pequeña comunidad. Para sorpresa de Carolina, muchos de los presentes tenían lágrimas en los ojos, incluyendo algunos de los empleados más antiguos de la hacienda El Horizonte, que rara vez habían visto a su patrón demostrar alguna vulnerabilidad. La recepción en la hacienda Flor de Cempasúchil fue una celebración de la cultura local. Platillos típicos del Bajío, música tradicional, bailes que habían sido pasados de generación en generación. Las mesas dispuestas bajo los antiguos árboles de mango del patio, los banderines de colores balanceándose en la brisa suave, el aroma de café fresco y antojitos caseros, todo creaba una atmósfera de calidez e intimidad, incluso con tantos invitados. Teodoro, que normalmente evitaba eventos sociales, parecía extrañamente a gusto. Conversaba con los invitados, se reía de las bromas de don Antonio, el cartero, y bailaba con Carolina siempre que la música invitaba. Los invitados se divertían, comentando cómo nunca habían visto al hacendado tan relajado, tan verdaderamente feliz. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa, Carolina y Teodoro bailaron juntos bajo los antiguos árboles de mango del patio, como si nadie más estuviera allí. ¿Feliz?, preguntó él, su voz baja, solo para ella oír. «Más de lo que imaginé posible», respondió Carolina con una sonrisa que iluminaba su rostro. «¿Y usted? ¿Arrepentido del contrato que propuso?». Teodoro se rió, un sonido que se estaba volviendo más frecuente. «El único arrepentimiento es no haber encontrado una excusa para acercarme a usted antes». Al final de la fiesta, cuando la luna ya estaba alta en el cielo, Carolina y Teodoro se retiraron a la casa principal de la hacienda El Horizonte, que sería su hogar a partir de aquel día. La casa, que antes le había parecido tan austera a Carolina, había sido transformada bajo las orientaciones de doña Concepción. Flores frescas en cada habitación, velas perfumadas, sábanas nuevas de algodón egipcio en la recámara principal. Pero la mayor transformación era invisible. El calor que ahora llenaba aquellos espacios antes tan fríos, la promesa de vida y amor donde antes había solo deber y rutina. La primera noche como marido y mujer fue un descubrimiento mutuo, no solo de los cuerpos, sino de las almas que finalmente se permitían total vulnerabilidad. En la intimidad de la habitación, Teodoro se reveló tan apasionado como atento, guiando a Carolina con gentileza a través de sensaciones que ella nunca había experimentado. Y Carolina, por su parte, se sorprendió con su propia capacidad de entrega, de confianza absoluta en alguien que meses antes consideraba casi un adversario. «Siempre lo supe», susurró Teodoro en las primeras horas de la madrugada, sus dedos trazando patrones suaves en el brazo de Carolina. «Desde aquella primera reunión, cuando usted se negó a intimidarse, cuando me desafió, algo en mí ya sabía que usted cambiaría mi vida». Carolina sonrió en la penumbra, acurrucándose más cerca de él. «Yo solo pensaba en cómo salvar mi hacienda», confesó, con una honestidad que ahora podía permitirse. «Y pensaba que usted era el hombre más arrogante que jamás había conocido». Teodoro se rió bajito. «Y tenía razón», admitió. «Yo era arrogante y solitario, y estaba tan acostumbrado a controlar todo a mi alrededor que olvidé cómo era simplemente sentir». A la mañana siguiente, se despertaron con el canto de los pájaros y el olor a café fresco que doña Concepción había preparado. Desayunaron en la terraza observando el amanecer sobre las colinas que ahora representaban no solo su patrimonio conjunto, sino el inicio de una nueva vida. «Nunca pensé que un contrato me traería hasta aquí»,
comentó Carolina, sonriendo sobre el borde de su taza. Teodoro tomó su mano sobre la mesa, sus ojos reflejando una felicidad tranquila. El contrato nos acercó, pero fue usted quien eligió quedarse, respondió. Y le estoy agradecido por eso todos los días. Los primeros meses de matrimonio trajeron desafíos, como era de esperar. Dos personas acostumbradas a liderar, a tomar decisiones solas, ahora necesitaban aprender a compartir no solo una vida, sino la administración de dos propiedades. Hubo discusiones, claro. Teodoro con su enfoque más tradicional y conservador, Carolina con sus ideas innovadoras y a veces arriesgadas. Una de las primeras grandes decisiones que tuvieron que tomar juntos fue sobre la estructura administrativa de las haciendas. Teodoro inicialmente sugirió una fusión completa, argumentando que eso traería eficiencia y economía de escala. Carolina, temiendo que la identidad de la hacienda Flor de Cempasúchil se perdiera, defendió estructuras separadas con colaboración en áreas específicas. El debate se extendió por días, cada uno defendiendo firmemente su punto de vista. «No entiendo por qué insiste en eso», dijo Teodoro cierta noche, claramente frustrado. «Financieramente, tiene todo el sentido unificar las operaciones». «No es solo sobre finanzas», respondió Carolina, igualmente exasperada. «Es sobre historia, sobre legado. La hacienda Flor de Cempasúchil tiene su propia identidad, construida por generaciones de mi familia. No quiero que se convierta solo en una extensión de la hacienda El Horizonte». La discusión podría haber escalado a un conflicto mayor, pero algo en la mirada de Carolina hizo que Teodoro se detuviera. Aquella noche, después de horas de conversación, llegaron a un compromiso. Mantendrían las identidades separadas de las haciendas, pero crearían una empresa paraguas para coordinar ciertos aspectos de la producción y comercialización. Este patrón, desacuerdo inicial, discusión honesta y eventualmente compromiso, se convirtió en la base de su relación. Con el tiempo aprendieron a valorar sus diferencias en lugar de verlas como obstáculos. Las ideas audaces de Carolina complementaban la prudencia de Teodoro. La experiencia de él equilibraba el entusiasmo de ella. Juntos eran más fuertes que separados. Los fines de semana exploraban las propiedades a caballo, planeando mejoras, discutiendo nuevos proyectos. Fue durante uno de esos paseos que Carolina sugirió la creación de una línea de productos artesanales, mermeladas, licores, quesos, utilizando la producción de ambas haciendas. Teodoro, inicialmente escéptico, acabó por entusiasmarse con la idea, especialmente cuando ella delineó cómo esto podría crear empleos para familias de la región y diversificar sus fuentes de ingresos. El proyecto Sabores de Flor de Cempasúchil fue lanzado 6 meses después de la boda, rápidamente ganando reconocimiento por los productos de altísima calidad. La línea de mermeladas, especialmente la de Choconostle con especias, se convirtió en un éxito inesperado, siendo solicitada incluso por tiendas gourmet de la Ciudad de México y Monterrey. Pero no era solo en los negocios que la sociedad florecía. En las noches lluviosas, sentados junto a la chimenea en la sala de estar de la casa principal, compartían historias de sus vidas antes de conocerse. Carolina hablaba sobre su infancia en la hacienda, las lecciones que había aprendido de sus padres, los sueños que aún albergaba. Teodoro, generalmente más reservado, poco a poco se abrió sobre los años difíciles después de la muerte de Elisa, la soledad que lo había consumido, el miedo de permitirse sentir nuevamente. «Fue como si una parte de mí se hubiera ido con ella», confesó él, en una de esas noches, el fuego de la chimenea reflejándose en sus ojos. «Me sumergí en el trabajo, en las tierras, intentando llenar el vacío. Funcionó de cierta forma la hacienda El Horizonte, prosperó como nunca. Pero yo me convertí solo en una sombra del hombre que fui». Carolina, conmovida por la vulnerabilidad rara, se acurrucó más cerca de él en el sofá. «¿Es por eso que todos le temían tanto? ¿Porque mantenía a todos a distancia?». Teodoro asintió lentamente. «Era más fácil así, menos doloroso, hasta que usted apareció y desafió todo lo que yo había construido a mi alrededor». En otra noche, fue Carolina quien compartió sus propias heridas.
Contó sobre Ricardo, el ex prometido que la había traicionado, y cómo eso la había hecho cuestionar su capacidad de juzgar el carácter de las personas. Después de él, juré que nunca más confiaría tan fácilmente en nadie, admitió, especialmente en un hombre que demostrara interés en la hacienda. Teodoro la observó por un momento, comprensión en su mirada. Y sin embargo, aquí está usted, casada con un hombre que literalmente la hizo firmar un contrato que involucraba su propiedad. Carolina se rió, a pesar de la seriedad del asunto. La diferencia es que usted fue honesto sobre sus intenciones desde el principio. Nunca fingió ser algo que no era. Con cada historia compartida, cada secreto revelado, el vínculo entre ellos se fortalecía. Lo que comenzó como un acuerdo comercial se transformaba en una sociedad genuina, basada en confianza, respeto mutuo y sí, amor. Un amor que crecía, no a pesar de los desafíos, sino a causa de ellos, forjado en las mismas dificultades que podrían haberlo destruido. En la primavera del año siguiente, cuando las primeras flores comenzaban a colorear los campos, Teodoro llevó a Carolina hasta la colina que separaba las dos propiedades, el mismo lugar donde, meses antes, le había mostrado el valle perfecto para olivos. Habían comenzado la siembra hacía algunas semanas, una iniciativa conjunta que simbolizaba la unión no solo de sus vidas, sino de sus visiones para el futuro. Ya era posible ver las primeras plantas alineadas en la ladera suave, como pequeños soldados verdes marchando en formación por el valle. El sol de la tarde bañaba el escenario con una luz dorada, creando sombras alargadas que danzaban sobre la tierra recién trabajada. Dentro de 5 años, este valle estará irreconocible, comentó Teodoro, observando el trabajo con satisfacción. Y en 10 años estaremos produciendo uno de los mejores aceites de México. Siempre planeando a largo plazo, observó Carolina con una sonrisa afectuosa. Es lo que hacen los hacendados, respondió él simplemente. Sembramos semillas que otros cosecharán. Carolina reflexionó sobre la profundidad de aquella observación aparentemente simple. No era solo sobre olivos o aceite, era sobre legado, sobre construir algo que perdurara más allá de sus propias vidas. Era sobre fe en el futuro, sobre esperanza. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa, cuando Teodoro se volteó hacia Carolina, sosteniendo sus manos en las de él. Usted transformó mi vida, dijo simplemente. Trajo luz a lugares que estuvieron oscuros durante tanto tiempo que yo había olvidado cómo era ver claramente. Carolina sintió los ojos humedecerse. Y usted me mostró que a veces necesitamos arriesgarlo todo para ganar lo que realmente importa. Teodoro sonrió, aquella sonrisa que ahora era frecuente, pero que aún tenía el poder de acelerar el corazón de Carolina. ¿Sabe? Aquel contrato que firmamos, creo que debemos romperlo, no lo necesitamos más. No, respondió ella sorprendiéndolo. Vamos a guardarlo, para recordar cómo todo comenzó, cómo lo que parecía ser solo un negocio se transformó en algo mucho más grande. Él asintió, comprendiendo. Del bolsillo de su saco, retiró un pequeño envoltorio. «Tengo algo para usted», dijo, entregándolo a Carolina. Ella lo abrió cuidadosamente, revelando un medallón antiguo de plata. Dentro había una fotografía minúscula de la hacienda Flor de Cempasúchil, tomada desde lo alto de la colina donde estaban. «Para que siempre lleve sus raíces consigo», explicó Teodoro, «porque sé cuánto significan». Carolina, emocionada demasiado para hablar, solo lo abrazó fuertemente. Era un gesto que simbolizaba perfectamente la relación de ellos, el respeto por la individualidad, por la historia personal, incluso dentro de la unión. Mientras el cielo oscurecía y las primeras estrellas comenzaban a aparecer, permanecieron allí, observando el valle que habían comenzado a transformar juntos. El viento suave traía el olor de la tierra recién arada, de las plantas recién sembradas, de la promesa de cosechas futuras. Era el mismo olor que Carolina asociaba a su infancia, a la seguridad del hogar, al amor incondicional de sus padres, y ahora ese olor también cargaba nuevas asociaciones, la fuerza de Teodoro, la sociedad que habían construido,
el futuro que los aguardaba. En aquel momento, bajo el cielo que se oscurecía y las primeras estrellas que comenzaban a aparecer, sellaron su amor con un beso, no el primero, ciertamente no el último, pero uno que cargaba la promesa de un futuro construido sobre cimientos mucho más fuertes que un simple contrato. Los olivos que plantaron en aquel valle crecieron fuertes a lo largo de los años, así como el amor entre Carolina y Teodoro. Lo que comenzó como un arreglo de conveniencia, casi una imposición ante las circunstancias, se transformó en una de las historias de amor más comentadas de la región. Una leyenda viva sobre cómo los corazones más improbables pueden encontrar el camino el uno hacia el otro, cuando se les da tiempo, honestidad y la oportunidad de realmente conocerse. Y así, en las colinas del Bajío, entre cafetales y olivares, entre promesas escritas y promesas susurradas, Carolina y Teodoro descubrieron que el amor verdadero, como las mejores cosechas, no puede ser apresurado o forzado, pero cuando encuentra el suelo fértil y las condiciones adecuadas, florece con una fuerza que ni siquiera el contrato más riguroso podría prever o contener. Estimados oyentes, esperamos que la historia de Carolina y Teodoro haya tocado sus corazones. Para continuar esta jornada emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta narrativa de amor que floreció en las bellas colinas del Bajío, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días les traemos historias únicas que exploran la complejidad de los sentimientos humanos y los caminos inesperados del amor. Como Carolina y Teodoro nos enseñaron, a veces se necesita coraje para arriesgarlo todo y encontrar la felicidad donde menos esperamos. Los olivos plantados por ellos nos recuerdan que el amor verdadero, así como una buena cosecha, necesita cuidado, paciencia y el suelo adecuado para florecer plenamente. ¿Será que ustedes también están listos para descubrir historias que pueden transformar su día? Historias que hacen reflexionar sobre las segundas oportunidades que la vida nos ofrece cuando menos esperamos. No se pierdan nuestro próximo episodio, donde exploraremos otro cuento emocionante sobre superación y nuevos comienzos. Activen las notificaciones, compartan con quien también aprecie una buena historia de amor y estamos ansiosos por leer sus comentarios sobre lo que les pareció esta jornada inesperada de Carolina y Teodoro. Hasta la próxima.